Siempre creí que mi matrimonio con Daniel se sustentaba en el respeto y la confianza mutua. Al menos, eso me repetía a mí misma. Durante 8 años, me convencí de que lo nuestro era especial, que los sacrificios que hacía valían la pena para nuestro futuro juntos. Ahora, al mirar atrás, veo todas las señales de advertencia que decidí ignorar. Empezaré diciendo que no soy de las que se rinden fácilmente. Mis padres me criaron para valorar el trabajo duro y la perseverancia. Así es como sobreviví a la Facultad de Derecho mientras trabajaba a medio tiempo, y cómo ascendí en la firma Patterson y Miers hasta convertirme en una de sus principales abogadas. Aplico esa misma determinación en todo lo que hago, incluido mi matrimonio. Cuando Daniel y yo nos conocimos en una gala benéfica en Madrid, me llamó la atención su encanto natural y su sonrisa segura. Provenía de una familia de antigua nobleza, ese tipo de riqueza de la que no se habla porque no hace falta hacerlo. Su familia poseía propiedades por toda la península, y jamás había conocido la lucha económica. Su actitud despreocupada me resultaba refrescante tras años de batallar en la Facultad de Derecho y escalar en el mundo corporativo. «Trabajas demasiado, Emi», me decía mientras me masajeaba los hombros, revisando expedientes legales hasta altas horas de la noche. «La vida está para disfrutarla». Yo sonreía, dejándome llevar por su toque, pensando en lo afortunada que era al haber encontrado a alguien que equilibraba mi intensidad. Lo que en aquel entonces no comprendía era que su equilibrio en realidad era indiferencia. Indiferencia hacia el trabajo, hacia la responsabilidad, hacia construir algo significativo juntos. Compramos nuestro piso en el barrio de Las Letras 3 años después de casarnos. O mejor dicho, yo lo compré. La hipoteca era asfixiante, 6.000 euros al mes por un bellísimo edificio victorianamente restaurado que Daniel insistía en que necesitábamos. «Pronto serás socia», me había dicho. «Nos lo merecemos». No discutí. La vivienda era preciosa, con sus suelos de madera original, molduras y una cocina que hacía cantar a mi corazón. Cuando el agente inmobiliario preguntó a nombre de quién figuraría la escritura, Daniel intervino con naturalidad. «Ponla a mi nombre», dijo. La firma de Emilia maneja algunos casos de alto perfil. Es mejor mantener su nombre fuera de los registros públicos por cuestiones de seguridad. En aquel momento me pareció razonable. Representaba a unos clientes controvertidos y había amenazas de por medio. Asentí y firmé donde me indicaron, confiando en que Daniel velaba por nuestros intereses. Yo me hice cargo del pago inicial, de los cheques mensuales de la hipoteca, de los impuestos, del seguro, de todo. Daniel contribuía ocasionalmente a los gastos del hogar cuando se lo pedía directamente, pero siempre tenía una excusa para no hacer más. Su herencia estaba inmovilizada en inversiones a largo plazo. Sus padres estaban reorganizando su patrimonio. Él se encontraba entre trabajos de consultoría. No me importaba, realmente. Me sentía orgullosa de poder mantenernos. Cada vez que firmaba el cheque hipotecario, sentía un pequeño subidón de realización. Este hermoso hogar era nuestro, un testimonio de lo lejos que había llegado desde mis orígenes de clase media en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Mientras tanto, Daniel jugaba al golf con los amigos de su padre, se lanzaba a viajes improvisados a Ibiza o Mallorca, y conducía un coche que costaba más que mi sueldo anual. Me decía a mí misma que estaba bien. Solo teníamos distintas formas de ver el dinero. Él había crecido en la abundancia. Yo había crecido viendo a mis padres comparar precios en el supermercado. Por supuesto, veíamos el mundo de forma diferente. El pasado martes comenzó como cualquier otro día. Me desperté a las 5:30 de la mañana, hice una corrida rápida a lo largo del río Manzanares, me duché y llegué a la oficina a las 7:15. Tenía un caso crucial por cerrar, una empresa farmacéutica demandada por negligencia. Habíamos negociado un acuerdo que salvó a nuestro cliente de millones, mientras compensábamos a las familias afectadas. Era un ganar-ganar, el tipo de resolución que hacía que mi trabajo valiera la pena. Mi colega Javier hizo un brindis en el almuerzo. Por Emilia Whitmore, el arma secreta de la firma, dijo, y todos chocamos copas. Esa sensación de triunfo me acompañó mientras regresaba a casa esa tarde. La brisa primaveral era cálida, los tulipanes florecían en los jardines públicos, y pensaba en sugerirle a Daniel una escapada de fin de semana.
Quizá un viaje a ese pequeño hostal en la sierra que visitamos en nuestro primer año de casados. Necesitábamos reconectar. Últimamente, las cosas entre nosotros se habían tensado, más de lo habitual. Al girar en nuestra calle, noté un camión de mudanzas estacionado a unas pocas casas y no le di mayor importancia. En el barrio había bastante rotación, jóvenes profesionales que iban y venían conforme sus carreras avanzaban. Aparqué en la entrada de casa, cogí mi maletín y subí por el camino de piedra hasta la puerta principal, ya planeando qué prepararía para cenar. Lo primero que noté al entrar fue el silencio. Normalmente, Daniel ponía música o encendía la televisión. Pero la casa estaba extrañamente silenciosa. La segunda cosa que vi fueron unas cajas en el recibidor, cuidadosamente empacadas y etiquetadas con una letra que no era de Daniel. ¿Daniel? Llamé, dejando mi maletín, sintiendo un nudo formarse en el estómago. Avancé por la casa y el nudo se hizo más apretado con cada paso. La sala de estar se veía distinta. Nuestro cómodo sofá modular había desaparecido. También lo había hecho la mesa de centro antigua que había comprado en una venta de patrimonio en Alcalá de Henares. Las estanterías empotradas, que antes rebosaban de mis libros de derecho y la colección de primeras ediciones de Daniel, estaban a medio llenar. El corazón me latía con fuerza, y mis manos sudaban mientras recorría la planta baja. El comedor estaba intacto, pero en la cocina, toda mi vajilla especial, la olla de hierro esmaltado Le Creuset que mis padres me regalaron en Navidad, los platos de cerámica artesanal de aquella pequeña tienda en la costa, habían desaparecido. Estaba a medio subir las escaleras cuando oí el tintinear del hielo en un vaso. Siguiendo el sonido, entré en nuestro dormitorio, o lo que solía ser nuestro dormitorio. La cama tamaño king seguía, pero la ropa de Daniel ya no figuraba en el armario. Las fotografías de nosotros que adornaban la cómoda habían desaparecido. Y allí estaba Daniel, recostado en el sillón junto a la ventana, bebiendo lo que parecía ser un whisky, observándome con una expresión que no lograba descifrar. «Bienvenida a casa», dijo, con voz casual, como si fuera una noche normal. «¿Qué tal el trabajo? Daniel, ¿qué está pasando?», y pregunté, señalando la habitación a medio vaciar. «¿Dónde está todo lo nuestro?». Él tomó otro sorbo, el hielo tintineando contra el vaso de cristal, el cristal de mi abuela que había sido un regalo de bodas. «No son nuestras cosas, Emi. Son mis cosas». «¿De qué hablas? ¿Qué está ocurriendo?». Entonces se levantó, alisándose la camisa impecable. «Lo que está pasando es un cambio de titularidad. He vendido la casa a mis padres. Buscaban un piso en la ciudad y este les queda perfecto». Lo miré, sin poder asimilar sus palabras. «¿Vendiste nuestra casa? ¿Sin decírmelo?». «Eso no es posible. No es legal». La sonrisa de Daniel se volvió fría y distante. «En realidad, sí lo es. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Por tu seguridad», acompañó con comillas aéreas. «Pero he pagado todas las cuotas de la hipoteca». «He pagado de todo», exclamé, mi voz alzándose, mientras el pánico y la rabia se apoderaban de mí. «Y lo aprecio», dijo, dejando el vaso. «De verdad, lo hago. Pero, legalmente, esta casa me pertenece. O mejor dicho, ahora pertenece a mis padres. Y ellos desean tomar posesión de inmediato». No podía creer lo que oía. «Daniel, este es nuestro hogar. No puedes simplemente venderlo sin siquiera consultarme». «Pero ya lo hice», respondió, abriendo las manos. «Y está hecho. Los papeles se firmaron esta misma mañana». «¿A dónde se supone que debo ir?», pregunté, odiando cómo se quebraba mi voz. Daniel se encogió de hombros. «Eres una mujer ingeniosa, Emi. Seguro que encuentras una solución». «¿Un hotel, tal vez? ¿O esa amiga tuya, cómo se llama? ¿Magdalena? ¿No tiene ella un cuarto de invitados?». Sentí que me ahogaba, sin poder respirar. «No puedes estar hablando en serio, Daniel. Yo pagué por esta casa. Tengo todo el derecho a quedarme». Pero Daniel solo se rió mientras yo me enfurecía,
removiendo el líquido ámbar en su vaso. Ah, pero todo está a mi nombre, cariño. ¿Y adivina qué? Mis padres estuvieron más que dispuestos a quitármela. También pagaron un precio muy justo. Mis manos temblaban, mientras mi mente legal comenzaba a calcular y buscar salidas. Esto es fraude, Daniel. Es robo. Voy a luchar contra esto. Él arqueó una ceja. ¿Con qué argumentos? Tu nombre no figura en ni un solo documento relacionado con la casa. Fuiste tú quien aceptó ese arreglo. Porque confié en ti. Y grité, sin importarme si los vecinos escuchaban. Porque pensé que éramos socias. Daniel suspiró, como si mi angustia fuera simplemente un inconveniente. Y mira, sé que esto es un shock. Pero, sinceramente, Emi, lo superarás. Siempre lo haces. ¿Recuerdas cuando hice ese viaje a Suiza con Jolie, de la universidad? Estabas furiosa, pero lo superaste. Esto es solo otro bache en el camino. En ese instante supe que no lo iba a superar. No iba a permitir que se llevara todo por lo que había trabajado, por lo que había construido. Al mirar su rostro engreído, al hombre en quien una vez amé lo suficiente como para confiar mi vida, me hice una promesa silenciosa. Daniel Whitmore estaba a punto de aprender, a un precio muy alto, lo que es traición. Salí de la casa, mi casa, con nada más que mi bolso, mi maletín y la ropa que llevaba puesta. Mis manos temblaban al desbloquear el coche y sentarme en el asiento del conductor. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, tratando de calmar mi respiración y aclarar mi mente. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las aparté. No lloraría. No ahora. No por él. Por un momento, simplemente me quedé allí, con el motor apagado, mirando el bello edificio de ladrillo en el que había volcado mi corazón, alma y cuenta bancaria. A través del ventanal, pude ver a Daniel rellenando su vaso, completamente indiferente al hecho de que acabara de voltear mi vida. 8 años de matrimonio, y así terminaba todo, no con una conversación sincera o incluso con una acalorada discusión, sino con una emboscada calculada diseñada para dejarme sin nada. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que contestaría, sin importar la hora. Magdalena. Soy yo. Necesito un sitio donde quedarme esta noche, dijo mi voz, sonando extraña, controlada pero vacía. Magdalena había sido mi compañera de piso en la Facultad de Derecho y seguía siendo mi amiga más cercana, a pesar de que nuestras vidas ocupadas nos llevaban por caminos distintos. Vivía en un amplio apartamento en el barrio de Salamanca, a unos 15 minutos de lo que solía ser mi casa. Emi, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien?, preguntó, con voz llena de preocupación. Daniel vendió nuestra casa a sus padres sin decírmelo. Me está echando esta noche. Decirlo en voz alta hacía que la situación pareciera aún más real y absurda. ¿Vendió qué? Eso no puede ser legal. Tú has estado pagando la hipoteca. La casa está a su nombre. Legalmente, él podía venderla, replicaba, recordando haber discutido esto con Daniel minutos antes, mientras mi mente legal se activaba, analizando opciones, buscando grietas en su plan. Ven aquí ahora mismo, ordenó Magdalena con firmeza. Lo solucionamos. Prometí llegar enseguida y colgué. Pero no encendí el coche de inmediato. Me quedé sentada, pensando en las 2 vías que tenía delante. Podía aceptar esta traición, lamentarme en casa de Magdalena, buscar otro lugar y seguir adelante con mi vida. La voz práctica en mi interior, la que me había sacado de innumerables problemas, decía que esa era la opción sensata. Recortar pérdidas. Empezar de cero. Divorciarme y agradecer haber descubierto su verdadero carácter antes de perder más años. Pero otra voz crecía, cada vez más fuerte. Esa voz era fría como el hielo y cristalina. Exigía justicia. ¿Acaso Daniel pensó que podía robarme, humillarme y salirse con la suya riéndose? ¿Creyó que no habría consecuencias? Saqué mi teléfono de nuevo y marqué un número que conocía de memoria. ¿Comisaría de Madrid? ¿Cuál es su emergencia?, respondió una operadora. Mi nombre es Emilia Whitmore. Soy abogada en Patterson y Mears.
Necesito denunciar una venta fraudulenta de propiedad y un desahucio ilegal, dije, con voz firme, profesional. Esto ya no era solo algo personal, era asunto de negocios. La operadora me pidió más detalles, tomó nota de nuestra dirección y el nombre completo de Daniel, y me aseguró que se enviarían agentes para investigar la situación. Mientras tanto, le aconsejo que no abandone el domicilio si cuenta con pruebas de residencia, como correspondencia a su nombre o pertenencias personales en el interior. Agradecí y colgué, mirando fijamente la casa. Podría volver, enfrentarme a Daniel con el respaldo policial en camino. La idea era tentadora, pero sabía que era imprudente. Daniel provenía de una familia con conexiones en toda Madrid, incluso dentro de la policía. Su padre jugaba al golf con el comisario. Si volvía ahora, Daniel tendría tiempo de darle la vuelta a la situación y preparar su versión de los hechos. No, debía ser estratégica. Necesitaba construir mi caso meticulosamente. Y para ello, necesitaba aliados. Revisé mis contactos y llamé a la jueza Margarita Wilson. A sus 68 años, era una de las magistradas más respetadas de la Comunidad de Madrid y había sido mi mentora desde que trabajé como pasante para ella tras la facultad. Eran casi las 9 de la noche, pero sabía que ella solía trabajar hasta tarde. Emilia, qué grata sorpresa, saludó con voz cálida. ¿Cómo estás, querida? No muy bien, jueza Wilson. Lamento llamarla tan tarde, pero estoy en una situación en la que necesito orientación, le expliqué, exponiéndole los hechos con la claridad con la que presentaría un caso en su tribunal. Ella escuchó sin interrumpir y, al terminar, guardó silencio por un momento. Es una situación compleja, Emilia. Aunque no puedo asesorarte en un caso que pueda llegar a mi jurisdicción, te recomiendo que hables de inmediato con alguien especializado en fraude inmobiliario y derecho de familia. Resulta que Ramón Chen, de Chen, Goldberg y Asociados, es excepcional en estos asuntos. Reconocí el nombre. Ramón Chen tenía fama de ser brillante y despiadado en disputas sobre propiedades. Y gracias, jueza Wilson. Aprecio la referencia. Y, Emilia, añadió suavemente, documenta todo. Cada conversación, cada transacción, cada detalle de tus acuerdos financieros con Daniel. La evidencia lo es todo. Colgué, envié un correo a Ramón Chen solicitando una cita urgente para la mañana siguiente, resumiendo brevemente mi situación, y luego arranqué el coche para ir al apartamento de Magdalena. Cuando llegué, Magdalena ya había preparado el cuarto de invitados y abierto una botella de vino. Me abrazó fuertemente en la puerta y me llevó a la cocina, donde había dispuesto queso, galletas y uvas, la comida reconfortante de aquellas largas noches de estudio en derecho. Cuéntame todo desde el principio, dijo, sirviéndome una copa generosa de Cabernet. Le relaté todo, desde que entré en la casa hasta mis llamadas a la policía y a la jueza Wilson. Hablar en voz alta me ayudó a organizar mis pensamientos y a solidificar mi plan. Ese desgraciado, murmuró Magdalena, rellenando nuestras copas. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Necesito acceder a mis registros financieros de los últimos 8 años. Demostrar cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos, cada mejora que he pagado en la vivienda. Magdalena asintió. Puedo ayudarte con eso. Y deberíamos investigar si en la legislación de España se reconoce el sweat equity en disputas de propiedad. Tú has mantenido, decorado, y convertido ese lugar en un hogar. Buena idea, dije, abriendo mi portátil. También necesito congelar nuestras cuentas conjuntas antes de que Daniel las vacíe. Trabajamos hasta altas horas, compilando registros financieros, elaborando estrategias legales y construyendo mi caso. Con cada documento y cada plan, mi determinación se fortalecía. No sería víctima de Daniel. Sería su merecido. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Whitmore, le habla el oficial Jaime Rodríguez del Cuerpo de Policía de Madrid. Respondimos a su llamada por una disputa de propiedad. Su esposo nos mostró documentos que indican que es el único propietario y nos entregó una copia de la venta reciente. Dado que esto parece ser un asunto civil y no penal, no podemos intervenir directamente. Sin embargo, he levantado un informe en el que consta su reclamo sobre la propiedad.
Use el número de reporte, CPDI 23795. Mostré el mensaje a Magdalena. Exactamente lo que esperaba, dije. La familia de Daniel tiene a la policía a su merced. Pero esto es solo el comienzo. Magdalena me apretó el hombro. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Respiré hondo, organizando mis ideas. Mañana por la mañana me reuniré con Ramón Chen. Luego contactaré a mi banco para documentar todos los pagos de la hipoteca que salieron de mi cuenta personal. Y después llamaré a Samantha Torres. ¿La investigadora privada? ¿La que resolvió el caso de malversación de fondos de los Henderson? Asentí. Si Daniel ha estado planeando esto, habrá dejado un rastro. Sam lo encontrará. Y si he estado moviendo dinero, ocultando activos en previsión de esta emboscada, ella también lo descubrirá. No solo vas a recuperar tu casa, ¿verdad? Preguntó Magdalena, observándome detenidamente. No, respondí en voz baja. Voy a asegurarme de que Daniel nunca vuelva a hacerle esto a nadie. Esa noche, acostada en el cuarto de invitados de Magdalena, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro arrogante de Daniel y oía su risa despectiva. Lo superarás, había dicho, como si mis sentimientos, mi inversión, mi confianza no significaran nada. Cogí mi teléfono y mandé un mensaje a Jonathan Park, el socio principal de mi firma. Jonathan, necesito tomarme unos días personales. Emergencia familiar. Te lo explicaré cuando te vea, pero puede que necesite el apoyo de la firma en un asunto legal personal. El caso Beckman está listo para presentarse, escribí. Su respuesta fue rápida, pese a la hora avanzada. Tómate el tiempo que necesites, Emilia. La firma te respalda. Solo dinos cómo podemos ayudar. Guardé el teléfono y miré el techo, mientras se formaba un plan en mi mente. Daniel creía conocerme, pensaba que me quebrantaría, que me rendiría y saldría derrotada. Había subestimado gravemente quién era yo. En el mundo legal de Madrid, yo no era una abogada más, era Emilia Whitmore, la mujer que nunca perdía un caso cuando la justicia estaba de su lado. Y la justicia, esta vez, estaba definitivamente de mi parte. Me desperté antes del alba, la mente aguda a pesar de haber dormido menos de 4 horas. El cuarto de invitados de Magdalena era cómodo, pero mis pensamientos seguían centrados en la traición de Daniel y la montaña que ahora debía escalar. Afuera, los primeros indicios del amanecer teñían el horizonte madrileño de tonos rosados y dorados. Me incorporé, coloqué el portátil sobre mis rodillas y me puse a trabajar. A las 7 de la mañana ya había tomado una ducha, cogido una blusa blanca impecable prestada por Magdalena. Afortunadamente nos vestimos de la misma talla, y combinado con la falda sastre de ayer. Me veía lo suficientemente profesional para enfrentar el día, aunque por dentro me sentía destrozada. Magdalena me entregó un vaso térmico con café fuerte mientras salía. Dals con todo, me dijo, abrazándome con fuerza. Y llámame si necesitas algo. Lo que sea. La oficina de Ramón Chen estaba en una torre de cristal elegante en el distrito financiero. Lo había visto en el juzgado en 2 ocasiones, una vez como co-consejera en una disputa inmobiliaria, y otra como contraparte en un caso de disolución corporativa. Ambas veces me impresionó su meticulosa preparación y enfoque inquebrantable. Era exactamente la aliada que necesitaba. La recepcionista me condujo a una sala de conferencias con ventanales de piso a techo con vista al puerto de Madrid. Ramón entró momentos después, impecable en un traje color carbón, extendiendo la mano. Y Emilia Whitmore, dijo con expresión seria. Lamento lo que ha pasado. Por favor, tome asiento y cuénteme todo. Durante la siguiente hora, expuse los hechos de mi caso, 8 años pagando la hipoteca desde mi cuenta personal, las reformas que aboné, las conexiones familiares de Daniel que podrían complicar el asunto. Y su engañosa maniobra para vender nuestro hogar sin que yo lo supiera. Ramón escuchó atentamente, tomando notas en una libreta amarilla. Al terminar, golpeó su bolígrafo sobre la libreta con aire pensativo. Tiene un caso sólido por fraude, concluyó finalmente. Y potencialmente por enriquecimiento ilícito.
El hecho de que pueda demostrar que realicé todos los pagos mientras él mantenía la titularidad exclusiva es determinante. Pero debemos actuar rápido. ¿Qué tan rápido? Hoy mismo. Debemos solicitar una medida cautelar de urgencia para evitar que sus padres tomen posesión de la propiedad. Luego peticionaremos al tribunal que reconozca su interés equitativo en el inmueble a pesar de que su nombre no figure en la escritura. Asentí, aliviada de contar con acciones concretas. ¿Qué necesita de mí? Todo lo que haya recopilado hasta ahora, extractos bancarios, recibos de hipoteca, registros de mejoras. Además, requeriré una declaración jurada detallada sobre su entendimiento del acuerdo de la propiedad. Mi asistente legal le ayudará a redactarla. Ramón tomó su teléfono y habló brevemente con su asistente. En cuestión de minutos, una joven de aspecto impecable entró con un portátil y una pila de formularios legales. Esta es Zoe, dijo Ramón. Ella empezará a redactar su declaración mientras yo hago unas llamadas. Sé que la jueza Hernández está en el expediente de emergencia hoy. Si tenemos suerte, podremos verlo esta misma tarde. Mientras Zoe y yo trabajábamos en la declaración, recibí un mensaje de Samantha Torres, la investigadora privada a quien había contactado la noche anterior. Nos vemos al mediodía. Café Nero en Washington. Trae todo lo que tengas sobre las finanzas de tu esposo. Mostré el mensaje a Ramón, quien asintió con aprobación. Sam es la mejor investigadora de Madrid. Si hay algo turbio, ella lo encontrará. A las 11:30 habíamos completado un borrador de mi declaración y Ramón había preparado una moción de emergencia para medidas cautelares. Justo cuando estaba a punto de salir para reunirme con Sam, sonó el teléfono de Ramón. Tras una breve conversación, se volvió hacia mí con expresión satisfecha. Era la secretaria de la jueza Hernández. Estamos en la agenda para las 3 de la tarde. No tenemos mucho tiempo, pero si todo va bien, obtendremos una orden que impida que tus suegros tomen posesión de la casa esta misma tarde. Gracias, dije, sorprendiéndome por la emoción en mi voz. Por primera vez, desde que descubrí la traición de Daniel, siento un atisbo de esperanza. No me agradezca aún, advirtió Ramón. Esto es solo el primer paso de lo que podría ser una larga batalla. Daniel y su familia pelearán con todas sus fuerzas. Que lo hagan, dije, recogiendo mis cosas. Estoy lista. Café Nero estaba lleno por la hora del almuerzo cuando llegué. Sam Torres era fácil de identificar. Una mujer menuda de cabello negro corto y ojos vivaces que parecían captar todo a su alrededor. Vestía vaqueros y una chaqueta de cuero, pareciendo más un entusiasta de las motocicletas que una de las investigadoras privadas más respetadas de Madrid. Emilia, me saludó, deslizando una taza de café sobre la mesa. Pareces que necesitas esto. Acepté el café con gratitud y me senté. Gracias por verme con tan poco aviso. Sam se encogió de hombros. Tu mensaje mencionó a la familia Whitmore. Llevaba años queriendo investigarlos. Rumores sobre sus prácticas empresariales han circulado durante un tiempo, pero nadie se atrevía a profundizar. Eso me sorprendió. ¿Qué clase de rumores? Lavado de dinero a través de sus inversiones inmobiliarias. Evasión fiscal. Conexiones con inversionistas del extranjero poco claros, se inclinó hacia adelante. Pero eso no es lo que nos reúne hoy. Cuéntame sobre tu situación. Expliqué todo lo ocurrido, desde la compra de nuestro hogar hasta la repentina traición de Daniel. Sam escuchó atentamente, tomando notas en su tablet. Entonces, ¿necesitas pruebas de que la propiedad te pertenece a pesar de los documentos legales? Aclaró al finalizar. Y eso, y cualquier otra cosa que me ayude a entender lo que realmente planea Daniel. Esto se siente demasiado calculado, demasiado repentino, para ser solo por la casa. Sam asintió, pensativa. Empezaré revisando la fecha de la venta. ¿Cuándo comenzó exactamente Daniel a planificar esto? ¿Tuvo reuniones con sus padres antes? ¿Existen correos o mensajes de texto sobre la transacción? Luego indagaré en las finanzas de tus suegros. Si realmente pagaron el valor de mercado, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Cuánto tiempo tardarás? Pregunté. Para hallazgos preliminares,
te podré dar algo mañana. Para una investigación completa, alrededor de una semana, dijo, mencionando su tarifa, considerable pero que valdría cada céntimo si descubriera lo que Daniel oculta. Hazlo, respondí sin dudar. Lo que sea necesario. Tras terminar con Sam, apenas tuve tiempo de comer un sándwich rápido antes de volver a la oficina de Ramón. De allí, nos dirigimos directamente al juzgado para la audiencia de emergencia. El juez Hernández era un hombre de rostro severo, canoso y con gafas de lectura apoyadas en la punta de su nariz. Escuchó impasible mientras Ramón presentaba nuestro caso, mirando de reojo hacia mí por encima de sus gafas. Para mi sorpresa, Daniel ni siquiera había enviado representación legal, quizás suponiendo que el asunto era demasiado sencillo o creyendo que la influencia de su familia le daría protección. Su exceso de confianza le saldría caro. Después de revisar mi declaración y los registros financieros presentados, el juez Hernández emitió una orden de restricción temporal que impedía a los padres de Daniel tomar posesión de la propiedad hasta que se celebrara una audiencia completa. Y esto parece ser un claro caso de intento de fraude, declaró el juez. Aunque no emito una determinación final en este momento, hay pruebas suficientes para justificar mantener el status quo hasta que todas las partes sean escuchadas. No fue una victoria, aún, pero sí el primer paso. Al salir del juzgado, Ramón me sonrió levemente. El siguiente paso es enfrentarnos a Daniel en persona. Si falsificó algún documento durante la venta, tergiversó el estado de la propiedad o intentó ocultar activos maritales, podría enfrentarse a cargos penales además de las sanciones civiles. El pensamiento debería haberme entristecido, era el hombre al que una vez amé lo suficiente como para casarme, pero lo único que sentía era una fría determinación. Daniel había tomado su decisión. Ahora enfrentaría las consecuencias. Pasé el resto de la tarde en la firma, explicándole finalmente la situación a Jonathan Park. Los socios mayores estaban indignados por mí, no solo como colegas, sino como compañeros abogados que comprendían las violaciones legales y éticas cometidas por Daniel. La firma te respalda al 100%, Emilia, me aseguró Jonathan, dejando de lado su habitual reserva y mostrando genuina ira. Asignaremos un equipo para apoyar a Ramón con la investigación y la documentación. Y no te preocupes por tu carga de trabajo, redistribuiremos los casos para que puedas concentrarte en esto. Me conmovió su apoyo, aunque no me sorprendió. Patterson y Mier se enorgullecía de cuidar a los suyos, y yo había forjado fuertes lazos allí a lo largo de los años. Cuando el día llegó a su fin, me encontré en la extraña posición de no tener a dónde ir esa noche. La orden de restricción impedía que los padres de Daniel tomaran posesión de la casa, pero no me otorgaba expresamente el derecho a entrar, especialmente con Daniel aún presente. Podría volver a casa de Magdalena, pero la idea de imponerme allí no me convencía. Jonathan resolvió el problema insistiendo en que usara el apartamento corporativo de la firma, a pocas cuadras. Está totalmente amueblado, con lo imprescindible, y es tuyo todo el tiempo que necesites, me dijo, entregándome la tarjeta de acceso. Concéntrate en ganar esta batalla. Esa noche, sentada en el impersonal apartamento corporativo, realicé una serie de llamadas a las compañías de suministros de la casa, para asegurarme de que no cambiaran el titular, a nuestros bancos, para documentar las transacciones recientes, a la aseguradora, alertándole sobre el estado disputado de la propiedad. Con cada llamada, mi determinación se hacía más fuerte. Daniel había creído que me derrumbaría, que aceptaría su traición y se quedaría con todo. Había olvidado quién era yo, quien siempre había sido. Yo era Emilia Whitmore, y jamás me había echado atrás en una pelea. El día siguiente traería nuevos desafíos, nuevas batallas por librar. Pero esa noche, me permití un pequeño momento de satisfacción. Las ruedas de la justicia ya empezaban a girar, y Daniel estaba a punto de aprender una dolorosa lección. No hay furia como la de una abogada traicionada. 3 días transcurrieron en un torbellino de presentaciones legales, reuniones con expertos forenses financieros y largas sesiones estratégicas con Ramón. Apenas tenía tiempo para comer, y mucho menos para lamentar el impacto emocional de la traición de Daniel. En cierto modo, agradecía el ritmo frenético, me mantenía enfocada en la acción, en lugar de en el dolor. Samantha Torres entregó sus hallazgos preliminares antes de lo esperado. Lo que descubrió hizo hervir mi sangre.
¿La venta a sus padres? Se planeó al menos hace 2 meses, explicó Sam, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias en la oficina de Ramón. Encontré correos entre Daniel y su padre discutiendo los detalles. Fueron muy cuidadosos con las palabras, pero está claro que sabían exactamente lo que hacían. Mostró en su tablet capturas de pantalla de varios correos. Y mira este de Daniel a su padre: la transferencia de activos de la que hablamos debe concretarse antes de que termine el trimestre. Él no tiene ni idea, y es mejor que siga así hasta que se termine, dijo, refiriéndose a un correo enviado hace 6 semanas. Ramón examinó la evidencia, con expresión sombría. Y esto prueba premeditación y la intención de defraudar. Y el plazo al final del trimestre sugiere que podría haber implicaciones fiscales que aún no vemos. Hay más, continuó Sam. El precio de compra que supuestamente pagaron sus padres se transfirió directamente a una cuenta en el extranjero, en nombre de Daniel, en las Islas Caimán. En realidad, no compraron nada, solo le ayudaron a ocultar activos. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, esto no se trataba solo de la casa. ¿Qué planeaba? Los ojos de Sam se encontraron con los míos. Por lo que he encontrado, creo que se preparaba para pedir el divorcio. Movía activos a lugares inaccesibles en caso de acuerdo. La revelación me golpeó con fuerza. Daniel no me había traicionado por capricho, lo había planeado meticulosamente durante meses, quizá incluso más. Cada sonrisa, cada beso en ese tiempo habían sido una mentira. Cada te amo formaba parte de su farsa mientras tramaba dejarme sin nada. La voz de Ramón me sacó de mis pensamientos. Esto cambia nuestra estrategia. Ya no se trata solo de recuperar la propiedad. Esto es fraude criminal, conspiración e incluso evasión fiscal. Se volvió hacia su asociado, un joven abogado llamado Miguel que había colaborado en la investigación. Contacta a la fiscalía. Necesitamos involucrarlos de inmediato. Miguel asintió y salió de la sala. Ramón volvió a mirarme. Emilia, ¿estás preparada para lo que viene? Una vez que involucremos a la fiscalía, esto se volverá público. La familia Whitmore tiene mucha influencia en esta ciudad. Enderecé los hombros. Soy abogada, Ramón. Nunca he tenido miedo de pelear cuando la ley está de mi lado. Bien, asintió. Porque no solo vamos a recuperar tu casa. Vamos a asegurarnos de que Daniel y sus padres enfrenten todas las consecuencias de sus actos. Al 5.º día tras la traición de Daniel, nuestro equipo legal se había ampliado. Contábamos con 2 fiscales, un contable forense y un especialista en fraude inmobiliario. Lo que empezó como mi lucha personal por la justicia se había convertido en una investigación a gran escala sobre las finanzas de la familia Whitmore. La mañana del 6.º día, la jueza Wilson me llamó. Emilia, he estado siguiendo tu caso desde lejos, dijo con voz que denotaba décadas de experiencia. Quería informarte que el juez Branson presidirá la audiencia mañana. Es justo, meticuloso y totalmente inmune a presiones sociales o influencias familiares. Entendí lo que no se dijo: el juez Branson no se dejaría influir por el nombre Whitmore ni por sus amigos influyentes. Gracias por avisarme, jueza Wilson. Es tranquilizador. También me comentó un colega que los Whitmore han contratado a Sullivan y Mars, mencionó, nombrando a uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Específicamente, el mismísimo William Sullivan. Sentí un nudo en el estómago. Sullivan era una leyenda en los círculos jurídicos de la ciudad, despiadado, brillante y, sobre todo, carísimo. Están sacando a relucir lo peor, murmuré. Sí, lo están, acordó la jueza Wilson. Pero no te dejes intimidar. Sullivan se apoya tanto en el teatro y la intimidación como en el conocimiento legal. Apégate a los hechos y a la ley, y estarás bien. Después de colgar, le conté a Ramón lo ocurrido. Él se mostró imperturbable. Ya me he enfrentado a Sullivan antes. Es bueno, pero no es invencible. Especialmente cuando la evidencia es tan contundente. Llegó el día de la audiencia. Me vestí con sumo cuidado con mi traje más autoritario, gris carbón con sutiles rayas, y mis pendientes de perlas de mi abuela para atraer la buena suerte.
Ramón me encontró en la entrada del juzgado, acompañado por Miguel y otros 2 colaboradores que portaban cajas con evidencia. Dentro, el juzgado estaba más lleno de lo que esperaba. Se había corrido la voz de que la familia Whitmore estaba involucrada en un posible caso de fraude, y varios periodistas locales estaban presentes. Vi a Daniel sentado con sus padres en la primera fila, flanqueado por William Sullivan y 2 asociados junior. Daniel se veía menos seguro que la última vez que lo vi, sus ojos vagaban nerviosamente por la sala. Al verme, apartó la mirada rápidamente. Bien. Debía sentir miedo. El juez Branson entró y comenzó la audiencia. Sullivan presentó primero el caso de los Whitmore, argumentando que la casa siempre había sido propiedad separada de Daniel. Que yo había aceptado voluntariamente ese acuerdo y que la venta a sus padres era completamente legítima. Mis clientes no han hecho nada malo, concluyó Sullivan con naturalidad. Esto es simplemente el intento de una esposa descontenta de reclamar activos que jamás le pertenecieron. Cuando llegó nuestro turno, Ramón desmontó sistemáticamente los argumentos de Sullivan. Presentó la evidencia de mis pagos hipotecarios, los correos que revelaban la planificación secreta de Daniel y la sospechosa transferencia de fondos a las Islas Caimán. Su señoría, dijo Ramón, esto no es meramente una disputa sobre derechos de propiedad. Es un caso claro de fraude, conspiración y un intento de ocultar activos matrimoniales. La señora Whitmore no solo contribuyó a esta vivienda, la pagó en su totalidad, mientras que el señor Whitmore deliberadamente excluyó su nombre de la escritura con la intención explícita de defraudarla más adelante. El juez escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas que mostraban que seguía nuestros argumentos. Mantuve una expresión neutra, aunque por dentro estaba hecha un puño. Todo por lo que había luchado pendía de un hilo. Después de que ambas partes presentaron sus argumentos, el juez Branson convocó un breve receso para revisar la evidencia. Mientras esperábamos, noté a Daniel conversando intensamente con Sullivan, su rostro cada vez más alterado. Parecía que Sullivan le estaba dando noticias que él no quería escuchar. Cuando la sesión se reanudó, el juez Branson emitió su fallo. Con base en la evidencia presentada, ordenó el congelamiento inmediato de todos los activos relacionados con la propiedad en cuestión, incluida la cuenta en el extranjero identificada en las Islas Caimán. La venta de la propiedad a los señores Whitmore queda anulada hasta que se realice una investigación completa sobre posibles cargos de fraude. Una oleada de alivio me invadió, pero el juez aún no había terminado. Además, dada la sustancial evidencia de intento de fraude, remito este asunto a la Fiscalía para que se considere la posibilidad de cargos penales. Mientras tanto, se concede a la señora Whitmore el uso y la posesión exclusiva de la propiedad, ya que ha sido la dueña de facto por sus contribuciones financieras. Daniel se levantó de un salto, con el rostro encendido de rabia, pero Sullivan lo bajó de inmediato, susurrándole algo al oído. Los padres de Daniel permanecían impasibles, su habitual compostura social quebrándose ante la humillación pública. Al salir del juzgado, Ramón me apretó el hombro. Que esto es solo el comienzo, Emilia. La Fiscalía se hará cargo a partir de ahora, y dado lo que hemos descubierto, probablemente persigan cargos criminales contra Daniel y, posiblemente, contra sus padres por conspiración. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté, aún asimilando la victoria. Ahora, dijo Ramón con una pequeña sonrisa, vuelves a casa. Tu casa. He coordinado con un cerrajero para que cambiemos las cerraduras. Y he pedido a Sam que haga una revisión de seguridad para asegurarse de que Daniel no haya dejado sorpresas. El trayecto hasta el barrio de las Letras resultó surrealista. Después de casi una semana viviendo en el apartamento corporativo, durmiendo en pijamas prestadas y usando solo unos pocos conjuntos que había comprado a la carrera, finalmente volvía a casa. Pero el hogar ya no se sentiría igual. Al aparcar frente a la casa, me sorprendió ver una fila de coches alineados en la calle. Ramón notó mi desconcierto. Ah, sí. Puede que haya organizado un poco de apoyo adicional. Al bajarnos, comprendí lo que quiso decir. Frente a mi casa estaban 10 hombres con trajes impecables, miembros de la firma de Ramón, representantes de la Fiscalía y varios agentes federales de la Unidad de Delitos Económicos. Los agentes federales están aquí por la naturaleza internacional de las transacciones financieras, explicó Ramón.
Cruzar fronteras con fondos fraudulentos pone este asunto también bajo jurisdicción federal. Antes de que pudiéramos acercarnos, otro coche se detuvo, Aslick Mercedes negro. Daniel salió, su semblante se oscureció al ver al grupo de profesionales legales reunidos. Claramente, había venido a recoger algunas pertenencias personales, sin esperar encontrar un muro de fuerzas del orden esperándolo. Uno de los agentes federales se adelantó, con una carpeta gruesa en la mano. ¿Daniel Whitmore? Daniel asintió, habiendo perdido por completo su altivez de antes. Soy el agente especial Thomas Carter, de la Unidad de Delitos Financieros de la Agencia Federal. Se le notifica que está siendo procesado por presunto fraude electrónico, evasión fiscal y conspiración para cometer fraude. El rostro de Daniel palideció mientras aceptaba los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Por un instante, casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé la manera fría en que había desestimado mi dolor, los meses en que conspiró contra mí fingiendo amarme. Me acerqué, flanqueada por Ramón y el equipo legal reunido. ¿Pensaste que podías robarme? Y dije, con voz firme y clara en la tranquila calle. ¿Creíste que podías irte riéndote? Veamos quién ríe ahora, Daniel. Sus ojos se abrieron con un miedo que jamás había visto en ellos. Y en ese instante, lo supe. La justicia por fin estaba llegando. Las semanas siguientes al triunfo en el juzgado fueron un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y reconstrucción personal. Me entregué a cooperar con las diversas investigaciones, proporcionando documentos, respondiendo preguntas y observando cómo el meticulosamente construido mundo de Daniel se desmoronaba poco a poco. El agente especial Carter se volvió una presencia habitual en mi vida. Frecuentemente aparecía en mi oficina o llamaba para darme actualizaciones sobre la investigación federal. Cuanto más indagaban en las finanzas de Daniel, más evidencia encontraban. Hemos identificado un patrón de transacciones sospechosas de al menos 3 años, explicó Carter en una de nuestras reuniones, extendiendo registros financieros sobre mi escritorio. Daniel ha estado moviendo pequeñas sumas de dinero al extranjero de forma regular, manteniéndose justo por debajo de los límites de declaración. ¿Y para qué usaba ese dinero? Y pregunté, analizando los documentos. Carter vaciló. Aún lo estamos determinando, pero algunas transferencias coinciden con viajes a Las Vegas y Mónaco. Apostar, comenté, encajando las piezas. A Daniel siempre le gustaron las partidas de póker con sus amigos, pero no imaginaba que su afición se hubiera convertido en viajes internacionales de juego. ¿Crees que tiene deudas de las que no sepa? A todo apunta a eso, asintió Carter. Hemos descubierto comunicaciones con varios prestamistas de altos intereses. Esos a los que nadie quiere deber dinero. La revelación dolió, pero también explicó mucho, el comportamiento cada vez más secreto de Daniel durante el último año. Sus ausencias inexplicables y el hecho de que supervisara nuestras cuentas bancarias con mayor detalle mientras contribuía cada vez menos a los gastos del hogar. No me había traicionado por un capricho. Se estaba ahogando financieramente y decidió sacrificarme para salvarse a sí mismo. Mientras tanto, Ramón coordinaba el desmantelamiento legal de la venta fraudulenta de la casa. Los padres de Daniel intentaban, a toda costa, distanciarse del escándalo, afirmando no tener conocimiento de los planes engañosos de su hijo. Están mintiendo descaradamente, me dijo Ramón después de una tensa deposición con el padre de Daniel, Ricardo Whitmore. Ricardo sabía perfectamente lo que ocurría. Prácticamente escribió el manual para que Daniel lo siguiera. ¿Le enfrentarán cargos ellos también? Pregunté. La fiscalía está construyendo un caso de conspiración contra ambos, confirmó Ramón. Sus intentos de pintarse como simples inocentes no se sostienen. La cadena de correos es demasiado clara. Sentí sentimientos encontrados sobre la implicación de los mayores Whitmore. Aunque nunca había sido especialmente cercana a ellos, siempre me trataron con una condescendencia educada, como si mi origen de clase media me hiciera inadecuada para su hijo, no deseaba verlos enfrentar cargos penales. Pero ellos eligieron ayudar a Daniel a defraudarme. En lo personal, aún procesaba el colapso de mi matrimonio y la magnitud de la traición de Daniel. Me sumergía en el trabajo durante el día, asumiendo nuevos casos en la firma con una renovada pasión por la justicia.
por la noche, poco a poco, recuperaba mi hogar, purgándolo de la presencia de Daniel. Repinté la sala, sustituyendo el oscuro mobiliario de cuero que él insistía en conservar por un cálido verde salvia, color que siempre me había gustado. Reorganicé los muebles, doné su ropa abandonada a la caridad y retiré las fotografías de nosotros juntos. Con cada cambio, la casa se sentía más mía y menos como un monumento a la traición. Magdalena venía regularmente, trayéndome la cena y apoyo moral. Una de esas noches, aproximadamente un mes después de la audiencia, llegó con comida tailandesa y noticias. ¿Supiste que cancelaron la gala de la Fundación Whitmore?, preguntó, dejando sobre mi isla de cocina contenedores de pad thai y curry verde. No lo había sabido. La gala benéfica anual de la Fundación Whitmore era un gran evento social en Madrid, donde la élite se reunía para apoyar diversas causas, hacer contactos y lucir su riqueza. La madre de Daniel, Elena, había presidido el evento durante la última década. Aparentemente, varios donantes importantes se retiraron tras conocerse la investigación por fraude, continuó Magdalena. Nadie quiere vincularse con ellos en este momento. Su prestigio social está en caída libre. Sentí una mezcla de emociones, satisfacción por ver que sus acciones tenían consecuencias, pero también una extraña tristeza por las causas benéficas que sufrirían por la falta de fondos. Tendré que ver si Patterson y Miers pueden incrementar nuestras donaciones este año, reflexioné. Las causas genuinas no deberían sufrir por las acciones de los Whitmore. Más tarde esa semana, recibí una visita inesperada en mi oficina. Mi asistente me avisó de que Elena Whitmore estaba en la recepción, solicitando verme. ¿Te dijo para qué se trata?, pregunté, sorprendida. Y no, pero parece, angustiada, respondió con tacto. La curiosidad pudo más. ¿Qué pase? Elena entró en mi despacho con menos porte regia del habitual. Su atuendo de diseñador estaba impecable, pero se notaban sombras bajo sus ojos y su sonrisa parecía forzada. Emilia, saludó con voz tensa. Gracias por recibirme. Le hice un gesto para que se sentara frente a mi escritorio. ¿En qué puedo ayudarte, Elena? Se sentó, alisando su falda con manos nerviosas. Quería hablarte directamente. Sobre todo lo que ha pasado. Esperé, curiosa por saber a dónde quería llegar. Ricardo y yo, comenzó, pausando para recomponerse. Nunca pensamos que las cosas llegarían tan lejos. Daniel se acercó a nosotros con una historia sobre problemas económicos, sobre la necesidad de vender la casa con urgencia. Dijo que tú habías aceptado, pero que no podías involucrarte directamente por algún conflicto legal con tu firma. ¿Y le creíste? Elena bajó la mirada con aire avergonzado. Queríamos creerlo. Daniel siempre ha sido persuasivo cuando quiere algo. Pero debimos haber verificado sus afirmaciones directamente contigo. Sí, debieron, asentí, sin hacerlo fácil. La investigación ha sacado a la luz cosas de nuestro hijo que jamás imaginamos, continuó, con la voz quebrada. Los juegos de azar, los préstamos, las mentiras de años. Estamos destrozados, Emilia. Y profundamente avergonzados de nuestro papel en lo que te sucedió. Parte de mí quiso consolarla, la madre que se daba cuenta de que su amado hijo no era el hombre que creía, pero otra parte se mantuvo reservada. Los Whitmore habían ayudado a Daniel a intentar robarme mi hogar, ya fuera que entendieran o no la situación por completo. ¿Qué es lo que quieres de mí, Elena?, pregunté directamente. Ella se enderezó. Y nuestros abogados nos han aconsejado no tener esta conversación. Pero sentí que te lo debía personalmente. Estamos dispuestos a reponer por completo los daños financieros que te hayamos causado. Y, dudó, si de alguna manera pudieras hablar con la Fiscalía sobre nuestro grado de implicación, cualquier declaración tuya podría impactar significativamente en nuestro caso. Ahí estaba. Elena no solo venía a disculparse, esperaba que ayudara a reducir su exposición legal. Agradezco tu sinceridad, dije con cuidado. Pero no puedo interferir en una investigación en curso. La evidencia hablará por sí sola. Elena asintió, con evidente desilusión. Te lo entiendo. Por lo que vale, Emilia, siempre pensé que eras buena para Daniel.
mejor de lo que él merecía, aparentemente. Tras su partida, me quedé reflexionando sobre la dinámica de la familia Whitmore. ¿Había sido Daniel siempre el hombre consentido y engreído que ahora conocía, o algo cambió durante nuestro matrimonio? ¿La indulgencia de sus padres creó el monstruo, o ellos también fueron engañados por su encanto? Estas preguntas rondaban mi mente cuando Ramón llamó más tarde esa tarde con noticias que las hicieron irrelevantes. Daniel ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, dijo sin preámbulos. Se declarará culpable de fraude y evasión fiscal a cambio de una sentencia reducida. ¿Cuánto reducida?, pregunté, sin saber cómo sentirme ante ese desarrollo. Sigue siendo significativa. 5 años, como mínimo. Y con la obligación de resarcirte completamente, por supuesto. La fiscalía está presionando fuerte, especialmente después de rastrear completamente las cuentas en el extranjero. Parte de ese dinero estaba vinculado a personajes de muy dudosa reputación. Agradecí a Ramón la actualización y me recosté en mi silla, intentando procesar mis emociones. Daniel, mi esposo, el hombre en quien había confiado mi vida y mi corazón, iba a ir a prisión. El pensamiento no me llenaba de alegría, solo dejaba un hueco frío que anunciaba que la justicia se había hecho cargo. Esa noche, mientras recorría mi hogar recuperado, me detuve frente al gran ventanal de la sala que daba a la calle. La casa se sentía a la vez familiar y extraña, como sacada de un sueño apenas recordado. Había ganado, sí. Luché por lo que legítimamente me correspondía y salí victoriosa. Pero la victoria se sentía diferente a como la había imaginado. No había júbilo triunfal, ni sensación de haber derrotado a un enemigo. Solo sentía una tranquila determinación, la certeza de haber hecho lo necesario para protegerme y defender los principios de justicia en lo profesional y en lo personal. Mientras observaba cómo el atardecer pintaba el horizonte madrileño de tonos dorados y ámbar, recibí un mensaje de Carter. Te informo, Daniel se entregó a las autoridades federales esta tarde. El caso contra sus padres sigue por otro camino. Guardé el teléfono y respiré profundamente. Un capítulo de mi vida terminaba definitivamente. Lo que empezó con la traición concluía con justicia. Y en medio de todo, descubrí una fortaleza en mí que siempre había tenido, pero que nunca reconocí por completo. Daniel cayó por su propia traición, por su codicia, por creer que podía llevarse lo que no le correspondía sin consecuencias. Y yo me levanté, no solo como su víctima o su adversaria, sino como una mujer que conoce su propio valor y no teme luchar por ello. 6 meses después del día en que llegué a casa y encontré mi vida patas arriba, me encontraba en la puerta principal, con un café en mano, viendo cómo la luz de la mañana se filtraba entre los árboles. La primavera había llegado a Madrid, trayendo consigo cerezos en flor y narcisos que iluminaban las elegantes calles del barrio de las Letras. Había plantado tulipanes en la acera el otoño pasado, rojos y naranjas, que ahora se mecían suavemente en la brisa, símbolo vibrante de renovación. En el interior, la casa se había transformado. Desapareció el austero mobiliario de cuero oscuro de Daniel y sus obras minimalistas, reemplazados por piezas que reflejaban mi gusto, maderas cálidas, telas acogedoras y coloridas pinturas de artistas locales. El despacho, que antes era dominio de Daniel, se convirtió en mi santuario, con estanterías de piso a techo llenas de textos legales y novelas. La cocina había sido completamente renovada. El diseño minimalista que él insistía se cambió por un ambiente más acogedor donde amigos se reunían para cenas y veladas con vino. La casa era mía ahora, tanto legal como emocionalmente. La transferencia final de la propiedad se había completado 2 meses antes, dejando la escritura únicamente a mi nombre, algo que debió haberse hecho desde el principio. La hipoteca se pagó con fondos recuperados de las cuentas ocultas de Daniel, una justicia poética que no dejé pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Magdalena. ¿Café más tarde? Tengo noticias. Sonreí y respondí afirmativamente. Magdalena había sido mi pilar durante toda esta tormenta, y nuestra amistad se había fortalecido. Sospechaba que sus noticias tenían que ver con ese romance incipiente con Miguel, el asociado de Ramón que había colaborado en mi caso. Se habían estado mirando durante semanas, una atracción mutua evidente para todos, salvo quizás para ellos mismos. Mientras volvía al interior para prepararme para el trabajo, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquella fatídica noche.
Los problemas legales de Daniel se habían complicado más de lo que jamás imaginé. La investigación federal había descubierto conexiones con operaciones de lavado de dinero que iban más allá de sus deudas de juego. Al final, su acuerdo de culpabilidad resultó en una sentencia de 8 años en una prisión federal en Pensilvania, muy diferente de la vida lujosa que conocía. Sus padres no se salvaron mucho mejor. Aunque evitaron la cárcel, el acuerdo al que llegaron incluyó multas sustanciales, 5 años de libertad vigilada y la disolución de varias empresas familiares utilizadas en sus maniobras financieras. El escándalo acabó con su estatus de realeza social en Madrid. Sus nombres fueron retirados de juntas de fundaciones benéficas y murales de donantes en la ciudad. No sentí satisfacción por su caída, solo la certeza de que se había hecho justicia. El dinero acumulado de manera dudosa ahora beneficiaría al bien público a través de multas y sanciones. A veces, pensaba en la visita de Elena a mi oficina y me preguntaba si las cosas hubieran sido diferentes para ellos si hubiesen optado por la honestidad desde el principio. Mi propia vida había tomado giros inesperados. La alta repercusión del caso me empujó, a regañadientes, al centro de la atención. Revistas jurídicas habían cubierto el enfoque innovador que Ramón y yo adoptamos, combinando remedios civiles con persecución penal para abordar complejos fraudes financieros. Varios artículos se escribieron sobre mí como la abogada que utilizó su pericia para luchar contra la injusticia personal. La publicidad trajo oportunidades profesionales inesperadas. Me invitaron a impartir un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense sobre fraude financiero y derechos de propiedad. Hace 3 meses, recibí una oferta para convertirme en socia en Patterson y Mears, la primera mujer en alcanzar ese estatus en la historia de la firma. Jonathan presentó la oferta con una sonrisa orgullosa, señalando que mi manejo del caso personal había impresionado a los socios tanto como mi trabajo con clientes. Acepté sin dudar. La promoción venía acompañada de una oficina en esquina con vista al puerto y la oportunidad de formar mi propio equipo enfocado en casos similares al mío, ayudando a quienes habían sido víctimas de fraude financiero por parte de parejas o familiares. Era un trabajo profundamente satisfactorio que combinaba mi experiencia legal con mi renovada pasión por ayudar a otros a reconstruir sus vidas tras la traición. Hoy sería un día especialmente significativo. Me reuniría con mi primer cliente pro bono, una mujer llamada Lisa, cuyo esposo había vaciado sistemáticamente sus cuentas conjuntas antes de desaparecer. Tenía 3 hijos pequeños y recursos limitados para defenderse. Cuando su caso llegó a mis manos, me ofrecí inmediatamente a representarla personalmente, en lugar de delegarlo a un asociado. Mientras me vestía para el trabajo, escogiendo un traje azul marino que proyectara autoridad y accesibilidad, pensé en lo que le diría a Lisa, que su situación no era desesperada. Que la ley podía trabajar a su favor y no en su contra, que era más fuerte de lo que imaginaba. Sabía que era verdad porque yo misma lo había vivido. Sonó mi teléfono mientras me colocaba los pendientes, pequeños zafiros que me regalé cuando se oficializó mi sociedad. Emilia Whitmore, contesté. Señora Whitmore, le habla el alcaide Phillips de la institución correccional FCI Allenwood, dijo una voz firme. Mi mano se detuvo a medio llevar al oído. Allenwood era donde Daniel cumplía su condena. Le llamo porque figura como contacto de emergencia del señor Whitmore. Mi corazón se aceleró. ¿Ha pasado algo con Daniel? Ayer hubo un incidente en el patio. Al señor Whitmore lo agredió otro recluso. Se encuentra estable, pero lo han trasladado a la unidad médica. Me senté en el borde de mi cama, sin saber cómo sentirme. A pesar de todo lo que Daniel había hecho, nunca le había deseado daño físico. ¿Estará bien?, pregunté. Los médicos esperan una recuperación completa. Él preguntó si aceptaría recibir su llamada. No está obligada, por supuesto. Vacilé, mi mente girando entre emociones encontradas. ¿Qué querría decirme Daniel ahora? ¿Una disculpa? ¿Excusas? ¿Más manipulaciones? Necesitaré pensarlo, finalmente respondí. Por favor, hágale saber que me alegra que se recupere, pero que aún no estoy lista para hablar con él. Colgué y me quedé en silencio unos minutos, procesando aquel contacto inesperado de mi pasado. Luego miré mi reloj, cogí mi maletín y continué con mi mañana.
Los problemas de Daniel ya no eran míos para solucionar. Mientras conducía hacia la oficina, con el sol primaveral brillando sobre el río Manzanares, pensé en el camino recorrido en estos 6 meses. El dolor y la traición fueron reales, pero también me llevaron a un nuevo capítulo en mi vida, uno con un propósito mayor, amistades más profundas y un sentido de mí misma más fuerte que nunca. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que entró en su casa vacía hace medio año. Había una confianza en sus ojos, la certeza de que, sin importar los desafíos, los enfrentaría de frente. Cuando el semáforo se puso en verde, seguí rumbo a la oficina, hacia Lisa y su caso, hacia el futuro que construía día a día. Pensé en esa frase que se había convertido en mi mantra personal durante los días más oscuros de mi batalla legal: la justicia no es solo ganar, es restaurar el equilibrio. Mi vida había reencontrado su equilibrio, no regresando a lo que fue, sino creando algo nuevo y más fuerte a partir de los pedazos rotos. La traición que casi me destruyó se convirtió en el cimiento de una vida más auténtica. Al aparcar en mi plaza reservada en Patterson y Mears, mi teléfono vibró con otro mensaje de Magdalena: no olvides, esta semana tenemos cena por tu cumpleaños. Será un gran festejo. Sonreí, dándome cuenta de que tenía razón. El próximo mes cumpliría 40 años, una fecha que antes me hubiera llenado de temor, pero que ahora se sentía como un umbral que cruzaría con orgullo. 40 años de aprendizaje, crecimiento, caídas y resurrecciones. 40 años convirtiéndome en la mujer que siempre debí ser. Al bajarme del coche, respiré hondo el aire primaveral, llenando mis pulmones de posibilidades. El camino por delante era claro y luminoso, sin las sombras del pasado. Esto era más que un nuevo capítulo, era una historia completamente nueva, y yo era tanto su autora como su heroína. Caminé hacia el imponente edificio de oficinas, con la cabeza alta y cada paso firme, haciendo una promesa silenciosa: esta vez, nadie me quitará lo que legítimamente es mío, ni mi hogar, ni mi paz, ni mi ardua sabiduría ganada a pulso. Esta vez, confiaré en mí misma por encima de todo. Y esta vez, eso será suficiente.